Ok. Bueno, ahorita mi internet está muy lento. Tenía yo la intención de pasarles este video que habla acerca de cómo Suiza ha implementado algunas medidas que surgieron como parte de una reacción de la población, de la propia sociedad, hacia la clase política, exigiendo ciertas normativas para el manejo de los residuos en general en su país. Y se los voy a colocar en la plataforma, les voy a colocar ahí el enlace para que ustedes vean lo que se requiere realmente para verdaderamente empezar a dar pasos sólidos hacia adelante. Entonces, se los voy a poner ahí en la plataforma. Cuando suba los videos de clase, voy a subir también esos para que los tengan ahí como consideración y referencia, ¿no? Vamos a continuar. Es importante siempre considerar este aspecto de lo que implica el diseño del empaque y el embalaje, sus materiales, sus características y también qué va a pasar después con el envase, el empaque o el embalaje, ¿no? Y no dejárselo todo a la comodidad de las leyes actuales que dicen, pues si él me compró el producto, pues también va incluido el empaque, el envase y el embalaje, ¿no? De ser el caso. Y él es el responsable de ver qué hacer con él. Ya no es problema mío como empresa, no. Eso tiene que cambiar. Eso también debe de ser parte de estas características de las empresas actuales en cuanto a el desarrollo sustentable, que es uno de los tres aspectos muy importantes. El primer aspecto es obviamente el aspecto económico, en segundo lugar está el aspecto social y en el tercer y más importante a mi gusto está el aspecto ambiental. En el equilibrio entre el desarrollo de las organizaciones en estos tres aspectos, el económico, el social y el medioambiental, en donde se cruzan estos tres factores, vamos a encontrar el desarrollo sustentable, es decir, vamos a poder encontrar progreso, vamos a encontrar progreso no solamente en lo económico, sino también en la cultura de la sociedad. Y además, sin afectar y de ser posible, tratando de recuperar las características idóneas del medio ambiente, ¿no? Para conservar tanto la empresa como la sociedad,
como el medio ambiente para las futuras generaciones y que también ellos puedan darle seguimiento a este ciclo para conservar la vida en el planeta. Entonces, es algo importante ya como conclusión en cuanto a los materiales de empaque, envase o embalaje. Ahora vamos a ver y a cerrar con esta parte que habla acerca de las características permeables de los materiales. Al principio comentaba algún compañero que era importante también tener en cuenta que pues hay ciertos empaques que requieren aislar al producto en sí del entorno o evitar que estos reaccionen de alguna forma con el propio material del envase, pudiendo llegar a alterar las características de calidad de lo que se está tratando de conservar, ya sea líquido, gas o sólido, etc. Y hablamos de las características de la permeabilidad. Todos estos envases tienen, en función de estas características, es también uno de los elementos que se debe considerar para seleccionarlos. La permeabilidad, por ejemplo, es la capacidad que tiene un material de permitirle a un flujo que lo atraviese sin alterar su estructura interna, ¿sí? Es decir, a pesar de todo, hay cualidades de los materiales que permiten cierto intercambio o transferencia tanto de masa como de energía entre lo que está tratando de contener y el medio ambiente. Es el proceso de transferencia de masa o energía en el cual se produce el paso de moléculas a través del propio material. Entonces, hay algunos que son totalmente, que son permeables, porque es la característica que se requiere. Es decir, yo requiero que un material le permita transferencia de energía. Simplemente que mi lata de aluminio se enfríe lo más rápido posible. O que el envase conserve el producto una vez que ya fue calentado, que conserve la temperatura o el calor el mayor tiempo posible. O que el material, como dije al principio con los costales de yute, que el material respire, es decir, tenga ese intercambio con el aire del medio ambiente porque resulte que es posible, es requerido, es necesario para que el producto llegue en buenas condiciones. ¿Sale? Esa es la permeabilidad. Sí permitir. ¿Sí? Entonces, permítanme tantito. Dentro de estas mismas cualidades, este es el proceso que mediante algunos mecanismos, permite el paso de estas moléculas a través de los poros, o bien pueden ser que esta permeabilidad sea una característica propia del tipo de material que estamos utilizando. ¿Sí? Entonces, ya sea que se pueda hacer un defecto del propio material, que es un material poroso por naturaleza, vamos a llamarlo así en términos moleculares, ¿no? Y es algo que realmente, y que puede ser algo que realmente requerimos, ¿sale? Bueno, permítame tantito porque ya se durmió mi máquina, no sé si todavía me estén escuchando. Sí, Se quedó. profe. Bien, permítame tantito. Sí lo escuchamos, pero se quedó plasmada la pantalla. Sí, es el problema que yo tengo, se quedó el relojito aquí dándole vueltas. El otro aspecto es la impermeabilidad, es decir, las características que tiene el material para impedir el paso de intercambios, ya sea de materiales o de energía, con el medio ambiente. Entonces, estas dos características son las últimas que tenemos que analizar para poder entender todo lo que tenga que ver con la selección del tipo de material que nosotros necesitamos para conservar o para envasar o empacar o embalar nuestro producto. ¿Sí? Entonces, principalmente son estas dos características, la
permeabilidad, que es permitir el intercambio de material o energía con el entorno y el producto que contiene, y la impermeabilidad, que es la habilidad precisamente de impedir totalmente el paso de moléculas o de energía para intercambiarla con el ambiente. Entonces, estas dos propiedades son importantes. Y hay otra adicional, que en esta impermeabilidad, lo mencionábamos hace ratito, existe ciertos productos que además se agregan características químicas o sí, se le agregan ciertos materiales que ayudan a conservar el producto en mejores condiciones, que pueden ser, algunos de ellos les llaman secuestradores de oxígeno. Porque, de acuerdo a las características del producto, es el oxígeno el que puede afectar la calidad del producto. Entonces, hablamos de alimentos, hablamos de algunas bebidas, hablamos de algunas sustancias químicas, obviamente. Y entonces, en función de estas características, vamos a determinar qué tipo de aditivos va a requerir el material de empaque o de envase para poder lograr los objetivos que se persiguen. En muchos casos hay fabricantes de sustancias que se van a incorporar al material de empaque o de envase en este caso, que tienen esa cualidad de secuestrar el oxígeno, es inhibir la reacción del oxígeno con el producto, ¿no? Y de la misma forma están otros que ayudan a conservar las características del producto. Algo tan sencillo como ese sobrecito que viene de polvo, de una especie de granitos como de sal, perdón, que viene en nuestras cajas de zapatos cuando compramos zapatos, o en la ropa, cuando viene empaquetada. ¿Qué función cubre ese sobrecito? ¿Alguien me puede decir? Es sílica. Es sílica, ¿es para qué? Para absorber la humedad, ¿no? Exacto, es para absorber la humedad. ¿En dónde, perdón? Los olores también. Los olores, exacto. Entonces, ese tipo de productos que se pueden incorporar al envase o al empaque. El otro que yo les mencionaba era precisamente que las papas, al igual que el agua, traen un gas que inhibe al oxígeno para prolongar el tiempo de vida del producto en el anaquel y que su descomposición por propia del alimento sea demasiado pronta y eso impida que el producto esté menos tiempo disponible para su consumo. Entonces, en el caso de las papas, lo que le echan es O2, el aire que trae no es nada más es aire, sino que es O2 y cumple esas dos funciones. Y en el caso de los jugos o del agua, el agua, vamos a decir, purificada que viene embotellada, el gas que sale cuando nosotros la destapamos, el ruido que se debe de escuchar sí o sí, es ese ruido de la salida del gas, es lo que trae ahí es nitrógeno. Y los dos tienen la misma función y son parte de estos complementos que deben de tener los envases. ¿Sale? Bueno, ya se atoró aquí mi computadora. Lo bueno es que todavía seguimos conectados y me siguen escuchando. No puedo mover nada, o sea, ya se quedó así pasmada con el relojito dándole vueltas y vueltas. Bueno, aquí lo que sigue después de analizar estos temas que les acabo de comentar es la siguiente pregunta y tiene relación con algo que comentamos al inicio. Estamos perdiendo. Profesor, ¿cómo? ¿Ahí me escucha?
Se Sí, escucha muy cortado, profesor. profesor. Ok, seguramente se va a estar cortando porque tengo que mi máquina ya se quedó aquí pasmada. Se escucha muy cortado. Ok. Tampoco puedo escribir porque no me despliega nada el chat. Pero bueno, seguimos conectados. La pregunta para cerrar y para